Chavos y otros, yo soy el Phil Renegado, y como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una de las películas más esenciales de lo que hoy conocemos como el género de superhéroes, y que, personalmente, es una de mis favoritas, si no es que mi favorita dentro del mismo. Aprovechando que en unos días veremos otra adaptación más de este personaje en Civil War, vamos a hablar de su historia en el cine al paso de los años, así como las razones por las que yo pienso que el Spider-Man de Sam Raimi es un excelente ejemplo de cómo se debe hacer una película de superhéroes. Así que pónganse cómodos en sus underoos porque este episodio va a ser un poco largo. Pero primero, un poco de historia. Ok, imagínense estar al final de los 70s, donde solo existían dos versiones live action del personaje. Una que solamente duró una temporada en Estados Unidos, y la otra... bueno, era esto. Mientras tanto, tenemos a un Marvel con problemas económicos y de popularidad. Y desesperados, venden los derechos de película de sus propiedades a cualquiera que quiera producirlos. Esto resultando en atrocidades hilarantes como Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, o lo que casi terminó siendo la película de Spider-Man. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero. Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. A principios de los 80s, los productores de Cannon Films, famosa por producir las peores películas de Superman, se hizo de los derechos cinematográficos de esta franquicia con no más de $200,000. Para realizar este proyecto, consiguieron a Tobe Hooper de La Masacre de Texas como director y a Leslie Stevens como el guionista. Pero hubo un pequeño problema. Al principio, Stevens y su director no comprendieron bien el concepto del Hombre Araña, optando por realizar una historia en la que Peter Parker se convierte en una monstruosa araña humana de 8 patas, luego de que un científico, el Dr. Sorg, experimentara con él y lo obligara a luchar contra sus hordas de humanos mutantes. ¿Soy solo yo o esta trama suena bastante similar a la de Kamen Rider? En la historia de Kamen Rider, un tipo es convertido en super soldado por una malvada organización, y luego de esto se convierte en un superhéroe luchando contra otros mutantes creados por esa misma organización. Algo me dice que Leslie Stevens era fan del tokusatsu. En fin, como podrán imaginarse, Stan Lee no estaba muy contento con esta adaptación, así que el proyecto fue cambiando de manos hasta que eventualmente, en 1985, quedó Joseph Zito como el director. Para este momento ya había rumores del reparto, como por ejemplo el modelo de Spider-Man para Marvel, Scott Leva, quien había interpretado a Peter Parker para las portadas de los cómics. Mientras que el Dr. Octopus habría sido interpretado por no otro más que Bob Hopkins. ¿Se imaginan eso? Eddie Valiant como el Dr. Otto Octavius. Eso hubiera sido bastante interesante. Sin embargo, esta etapa del proyecto se extendió aún más de lo que se esperaba, tanto que incluso se llegó a hablar de contratar a Tom Cruise como Peter Parker. Perdonen que lo diga, pero qué bueno que eso no pasó. El Spider-Man de Zito tenía varias curiosas similitudes con lo que eventualmente se convertiría en la secuela de esta franquicia, como por ejemplo el Dr. Octopus buscando antigravedad como fuente de energía, lo cual es similar a lo que hizo con el Sol en Spider-Man 2. En fin, a pesar de que Zito ya había hecho una adaptación que tenía contento a Stan Lee, Menahem Golan, uno de los dueños de Canon, seguía haciendo cambios innecesarios que no cuadraban para nada con el personaje. Por ejemplo, él insistía en meter una escena en la que Spidey le daba una paliza a un tipo solamente porque miraba de reojo a una chica. Pero bueno, el punto es que a partir del 86 la productora ya había gastado $1,5 millones en preproducción y ni siquiera habían terminado de escribir la película. En este tiempo, Canon perdió los derechos de Spider-Man y terminó destinando el resto del presupuesto a la última película de Superman. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso.
Curiosamente, Canon logró recuperar los derechos de Spider-Man solo para perderlos contra Carolco, un estudio independiente pero que ya había realizado películas como Terminator 2. Y como se imaginan, así es como llegó el guión a manos del famoso James Cameron. El director realizó unos cuantos cambios que se quedarían en el guión final. Entre ellos se encontraba la idea de que Peter Parker tuviera redes orgánicas en vez de fabricar un lanzatelarañas, o el cambio de Gwen Stacy a Mary Jane Watson como el interés romántico. Eventualmente, Marvel quiso recuperar su propiedad de todos los estudios a los que la había vendido, lo que llevó a una serie de litigaciones que acabaron con los derechos de Spider-Man en manos de Columbia Pictures. Y así fue como después de más de 20 años, finalmente fue contratado Sam Raimi como el director. Y el resto, pues, ya es historia. Cuando El Hombre Araña salió en cines, logró resonar con tanta gente que se convirtió en una de las películas de superhéroes más exitosas de todos los tiempos. Si no es que la primera en mucho tiempo. Pero para lograr este impacto tuvieron que hacerse unos cuantos cambios. Algo que no tuvo muy contentos a cierto grupo de fanáticos. Y es que cuando se trata de adaptaciones de libros, historietas, animes, videojuegos o lo que quiera que sea eso, siempre va a existir alguien que se queje de los mínimos cambios que se hayan realizado. Desde detalles sensibles como la raza de un personaje, hasta algo completamente sin importancia como la raza de un personaje. Siempre habrá alguien que no esté contento con la adaptación de su franquicia favorita. Y eso está bien, es bueno exigir fidelidad. Pero también es importante entender que la transición al cine nunca va a ser exactamente como el producto original. De hecho, este mismo año ya hemos presenciado el catastrófico efecto que puede tener adaptar ciegamente el tono de un cómic solamente para complacer a los fanáticos extremos. Creo que ya saben a dónde quiero llegar con esto. Sé que estoy corriendo el riesgo de ofender a muchos de ustedes con esto, pero las películas de Spider-Man de Mark Webb no son exactamente buenas. You serious? La dirección de Webb siempre me ha parecido extremadamente sosa y sin voz propia. El asombroso Hombre Araña parece más un producto hecho en fábrica con apenas lo suficiente para mantener contentos a los fans más extremos del personaje. Y la carencia de identidad por parte del director se hace notar demasiado. Y ni qué decir del asombroso Hombre Araña 2, porque necesitaría un video completo para cubrir ese desastre. Y esto es exactamente la razón por que las películas de Raimi superan a las películas de Mark Webb en el ámbito de la adaptación. Pero no crean que pienso dejar mis palabras simplemente flotando sin argumentos. ¿Por qué no mejor nos dedicamos a checar algunas de las quejas más comunes de la adaptación de Sam Raimi? Número 1. Spider-Man no usa sus lanzatelarañas como en los cómics. Como ya mencioné antes, una de las ideas que se quedaron de guión de James Cameron fue el uso de las telarañas orgánicas en vez del mecanismo que todos conocemos de los cómics. Esto no fue una simple decisión sin sentido. De hecho, en mi opinión, es una elección mucho mejor. Peter Parker es primero un estudiante de preparatoria y luego un simple fotógrafo. ¿Cómo es posible que pueda fabricar y mantener un lanzatelarañas suficientemente resistente como para cargarlo por toda Nueva York? Claro, los cómics y la película misma establecen que Peter no es un tonto. De hecho, es casi un genio. Quizás podría haberlos diseñado, ¿no? Claro, pero comprar el material es otra historia completamente diferente. Además, si la araña que lo picó le dio habilidades de arácnido, ¿por qué no darle también la capacidad de lanzar telarañas? Al final, cambiar la manera en la que Peter lanza su red no cambia para nada la trama principal, así que no veo por qué concentrarse en algo tan simple. Número 2. El primer amor de Peter fue Gwen Stacy y no Mary Jane. Yo pienso que esto es más una elección que termina apoyando la trama de la película. Gwen es un personaje que encaja bien con Peter precisamente porque es una chica inteligente y bastante similar a nuestro personaje principal. Sin embargo, en esta historia funciona mucho mejor que tengamos a alguien radicalmente distinto a Peter como su interés romántico. Y Mary Jane encaja perfectamente en ese rol. Ok, esto es algo que he notado bastante. Mucha gente odia a la Mary Jane Watson de esta película. Y no bromeo cuando digo que la odian. Literal odian al personaje por completo.
Sienten que es una damisela en peligro que simplemente no tiene lugar en la trama. Y para serles honesto, yo no veo nada de eso. Kristen Dunst hace una buena interpretación con el personaje que le dieron. El verdadero problema que muchos fans tienen con esta Mary Jane Watson es el tipo de personaje que es. Vamos a dar un paseo y mi regalo de cumpleaños. ¿Qué esperas? Ya me tengo que ir. Adiós. ¡Mira eso! ¡Está precioso! Claro que sí. Ya saben, la chica fresa que es amigable con el nerdo, pero que en realidad se lleva mejor con los barbucones de la escuela. Esa chica que todos tachan de falsa por no querer a los chicos buenos que no son tan abusivos como los bravucones. Esa chica que no te ama de vuelta solo porque le compraste regalitos sin que ella te lo pidiera. ¿Cómo es que se atreve? Lo que muchos no entienden es que así es exactamente como está desarrollado su personaje. Sam Raimi nos muestra que Mary Jane Watson vive en un ambiente abusivo con su padre. ¿Qué está esperando? ¡Pagué la cerveza! Así que aunque tiene una conexión con la amabilidad y sinceridad de Peter, también tiene un lado en el que apaga su verdadero carácter cuando está con Flash Thompson. ¿Por qué? Porque es lo único que verdaderamente conoce. Y sí, también se aprovecha de que Flash tiene lujos para lidiar con la horrible vida que tiene en casa. ¿Acaso ustedes no lo harían? Y sí, lo admito, Mary Jane no es más que una damisela en peligro en todas las escenas que tiene con Spidey. Lo cual es bastante diferente de seguro con las escenas de Gwen Stacy con Spidey en los reboots. What you say? That you only meant well, Para todo el amor que los fans le tienen a la Gwen de las películas, uno imaginaría que es más proactiva en estas. Pero en el primer Amazing Spider-Man, Gwen solamente existe. Claro, tiene la escena en la que deduce cómo hacer el antídoto anti-pejelagartos, pero aparte de eso, ella solamente está ahí, sin grandes motivaciones. Solamente cumple su rol sin tener ningún desarrollo extremo. Mary Jane, por otro lado, sí cambia con el paso del tiempo. Incluso si ignoramos Spider-Man 2, Mary Jane comienza a trabajar en una cafetería para solventarse mientras busca cómo conseguir su sueño de ser actriz. Y ahora que está viviendo en un ambiente diferente, su comportamiento ha cambiado bastante. Tiene más humildad cuando habla con Peter y a diferencia de con Flash, no tolera las acciones egoístas que hace Harry Osborn. Siempre me ha parecido extraño que la gente considere a Mary Jane como un personaje completamente inútil en esta película, ya que hay mucho más de ella que solamente ser damisela en peligro. Pero supongo que todos estábamos distraídos con el siguiente punto como para notar eso. Número 3. Ese no es el Duende Verde. Ok, ya que estamos siendo 100% honestos, sí, este traje es ridículo. No importa qué justificación le intente dar, de todos modos se ve ridículo. Y por eso es un gran alivio saber que el diseño del Duende Verde en los cómics es completamente creativo y aterrador. No, en serio, es solamente un duende con piel verde. Un duende con gorrita de Link y traje morado. Ese es el diseño oficial del Duende Verde. Y solo porque lo considero bastante importante, voy a dejar que resuene en sus cabezas una vez más. Este es el diseño original del Duende Verde. Pero bueno, al menos podemos estar tranquilos de que el diseño del duende en las películas del reboot es mucho mejor. ¡Oh, por Dios! ¡Quiten esa aberración con hepatitis de mi vista! Si revisamos el arte conceptual y las primeras pruebas de personaje, podemos ver por qué terminaron eligiendo el traje con casco como la mejor opción. Facilitaba muchísimo al presupuesto, además de que tenía menos complicaciones que intentar animar la cara monstruosa del duende en cada escena en la que saliera. Al final, el director eligió lo más práctico para la escena y eso resultó ser lo que terminamos viendo. Y como ya lo dije, no lo voy a negar, el traje tipo Power Rangers de la película sí se ve ridículo. Pero en cierta manera también tiene un poco de encanto. Y ese encanto viene más bien del actor y del tono de la película. William Dafoe es fantástico interpretando a este personaje. Ya hablaremos de él un poco más a fondo en unos momentos. Pero como todos deberían saber, es el actor el que hace a un personaje exitoso, no su maquillaje o el traje que utiliza. Y mira, la verdad los entiendo. Imagino que debe ser muy difícil tomar en serio a un hombre que está metido dentro de un aparatoso traje tecnológico.
Número 4. Inserte aquí otros cambios mínimos del cómic. A ver, no sé si ustedes lo sepan, pero Raimi es un gran fanático de los cómics. De hecho, él creció con una imagen de Spider-Man en la pared de su cuarto y se dice que tiene una colección de miles de cómics. Y como gran fan, él comprende al personaje mejor de lo que muchas otras personas lo harían. De hecho, lo comprende suficientemente como para entender que algunos cambios serán necesarios para hacerlo más accesible. Pero lo más importante, también darle un poco de su personalidad. Al final del día, no son las referencias las que hacen una película de cómics buena. No. Es algo mucho más importante que eso. Son 4 los temas principales que hacen esta película tan entretenida, y la verdad, siento que las películas de superhéroes modernas deberían seguir este modelo un poco más. Y la primera de ellas es la música. A ver, ¿qué es lo primero que piensan cuando escuchan esto? ¿Y qué tal esto? Lo crean o no, la banda sonora es una parte vital para darle identidad a una película, ya que ayudan a acentuar los momentos más épicos, tristes, felices, dramáticos, todo. Es uno de los elementos más importantes del filmmaking. Y la banda sonora de Spider-Man, compuesta por Danny Elfman, no es la excepción. Desde el momento en el que empieza, se nota que este es un tema icónico que será recordado para siempre. ¿A poco no se imaginan al Hombre Araña trepando muros mientras escuchan esta música? O quizás las escenas en las que está deslizándose sobre Nueva York. Ejemplos que puse anteriormente, es imposible escuchar este tema sin pensar en el héroe arácnido. Pero además de la música, también es importante establecer bien a tus personajes. Creo que algunos estarán de acuerdo conmigo en que muchos de los actores de esta película fueron perfectos para sus papeles. Tobey Maguire es, en mi opinión, el mejor Peter Parker puesto en escena hasta ahora. ¿Que quién soy? ¿Seguro quieren saberlo? La historia de mi vida no es para los miedosos. Si alguien dijera que es un simple relato feliz, si alguien les dijera que soy un joven común y corriente al que nada le importa, ese alguien mentiría. Uno de mis problemas con el casting de Andrew Garfield es que no importa de qué manera lo veas, no hay manera en que esta versión de Peter sea un nerdo. Solo mírenlo, cara perfecta, le gusta patinar, es exactamente lo opuesto al personaje que está intentando emular. Con las expresiones de la actuación de Maguire podemos notar por qué no es el chico más popular de la escuela y cómo es que esto le afecta. Eres un tonto, Parker. ¿Tú saldrías con él? Yo no. Tiene dificultades al hablar con otros, se emociona increíblemente al ver sus poderes. Además, imagínense el infierno que debe haber sido usar el traje de Spidey que simulaba musculatura. No parece muy cómodo que digamos. Y vamos, ¿cómo olvidar esta escena? ¡Telaraña! ¿Vuela? ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡Shazam! ¡Anda! ¡Sal! ¡Salte la araña! Y como Spider-Man también hace un gran trabajo. He escuchado a algunos fans decir que les gustaría que Maguire hubiera hecho chistes durante la película, justo como lo hace en los cómics. Y aunque no lo hace muy seguido, sí es algo que sucede en este filme. ¿O es que acaso ya se olvidaron de su escena con Macho Man? Me gusta tu disfraz. ¿Te lo diseñó tu esposo? ¿O qué tal este momento en el que Peter calla a Jameson a medio discurso? ¡Sabía que ustedes eran un equipo! Cállate y deja que los adultos hablen en privado. Y hablando de Jameson, ¡Dios! Si existiera una lista de casting perfecto para personajes, J.K. Simmons probablemente estaría en el número 1. ¿Quién es el Hombre Araña? ¡Un delincuente! ¡Ese es él! ¡Un malviviente! ¡Amenaza pública! ¿Qué hace en mi primera plana? En verdad es como ver a J. Jonah Jameson brincar desde el cómic a la pantalla grande. Y es uno de mis personajes favoritos de la trilogía entera. Y eso que ni siquiera es un personaje principal. Cliff Robertson también encaja perfectamente como el tío Ben. Y el señor dijo, hágase la luz y voilà. Se hizo la luz. 40 brillantes watts de luz. Estupendo, Dios se sentirá halagado, no te vayas a caer. Su discurso, que lleva la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, fue tan impactante que todas las historias de origen de Spider-Man desde entonces lo han llevado. Ese chico, Flash Thompson, tal vez merecía lo que le pasó.
Pero el hecho de poder vencerlo no te da derecho a hacerlo. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es importante notar que originalmente la frase solo apareció en el cuadro de narración de uno de los cómics. Ya he mencionado cómo el papel de Kirsten Dunst no me parece para nada malo. De hecho, ella como actriz encaja bien en el papel de la chica popular. Quizás su actuación no es digna de un Oscar, pero para nada veo algo malo en ella. James Franco hace un buen trabajo como el amigo de Peter, mostrando los celos que este le causa porque su padre lo aprecia más, por ser más inteligente, así como el papel del triángulo amoroso con Mary Jane. Aunque seré algo honesto, en esta película no saqué mucho de su personaje. Obviamente esto se abarcaría mejor en la secuela, pero no estamos hablando de eso en este momento. ¿Y cómo olvidarnos del villano de la película? Willem Dafoe como el Duende Verde. Quiero que conste que no estoy bromeando al decir esto. Este villano es mi favorito de todas las películas de superhéroes que he visto hasta ahora. Y no porque su traje lo haga tan malo que es bueno, no. Genuinamente pienso que esta versión del Duende Verde es un gran antagonista. Primero que nada, ¿sabían que Willem Dafoe casi le rogó a Sam Raimi que lo incluyera como el Duende Verde? Le insistió casi tanto como Danny Trejo a Robert Rodríguez para hacer la película de Machete. Se metió tanto en el personaje que se notaba bastante en su actuación. Por cierto, ¿sabían que él hizo el 90% de sus escenas de acción sin necesidad de un doble de riesgo? He's as good or better than any of the stuntmen, and he's done, I'd say 90% of his own stunts. And really kind of brought this physicality to the Goblin. Pero ok, vamos a analizar un poco al personaje. Tenemos al principio a un Norman Osborn ambicioso al cual le cierran las puertas por pensar que sus métodos no son muy adecuados. Al querer demostrar que tiene la razón con su fórmula de superfuerza, Norman se convierte accidentalmente en el Duende Verde, lo que suelta su verdadero lado salvaje y lunático, y naturalmente, lo primero que hace es asesinar a sangre fría a todos los directores que no confiaron en su trabajo. Y es que esto va más allá que simple villanía. Norman Osborn desarrolla un síndrome de personalidad doble, una personalidad con la que habla incluso al verse en el espejo, mostrándonos cómo este hombre, una vez exitoso, poco a poco va perdiendo su sanidad. Solo una persona puede interponerse. Oh, imagina si se nos uniera. Una queja muy común en contra de este Duende Verde es que una vez que elimina a los que lo hundieron, la película ya no sabe qué hacer con él. En vez de tener un supuesto plan malvado, se convierte en un villano genérico que solamente quiere causar destrucción. A ver, espera un momento, película. ¿Me estás diciendo que las acciones de una persona que ya perdió la razón y que es completamente inestable pueden ser completamente impredecibles? ¿Qué clase de tontería es esa? Para nada realista, ¿verdad? Bah, Sam Raimi debería aprender un par de cosas de Christopher Nolan, que presentó a una persona inestable y que perdió la razón, cuyas acciones fueron completamente impredecibles. Completamente diferente. La peor parte de esta queja es que la nueva motivación del Duende Verde estuvo frente a nuestras narices todo este tiempo. Se trata de Spider-Man. ¿Quién detuvo sus locuras en el desfile de globos? Spidey. Por tanto, no creo que sea muy difícil entender que el nuevo objetivo del Duende Verde sea enfocarse en el arácnido. Pero ya, bueno. A veces no es suficiente con simplemente tener una buena historia y unos personajes bien desarrollados. También es bastante importante que tu trama tenga un buen ritmo. Una gran diferencia entre el Spider-Man de 2002 y el reboot de 2012 es el ritmo que tienen ambas películas. Siempre he dicho que no es malo tomarse las cosas con calma y tener un ritmo lento de vez en cuando, pero a veces es importante no exagerar ni un lado ni el otro. Por ejemplo, si exageras un ritmo acelerado con toda la película, vas a terminar con algo como Transformers. Pero si te pasas demasiado de lentitud, te pasará algo similar a lo que sucedió con The Amazing Spider-Man. El ritmo de esta película es tan descontroladamente lento que termina convirtiéndose en una colección de escenas continuas. Pasa esta escena, solo para que pase esta otra escena. Y así pasamos a la siguiente escena y a la siguiente escena. Así de simple, completamente sin estilo. Sam Raimi sabía que debía evitar esto, así que mantuvo un ritmo balanceado de las cosas que sucedían. Teníamos acción descontrolada en un momento, pero también teníamos momentos tranquilos como la escena en la casa de Peter para ver mejor la interacción entre los personajes. ¿Estamos listos? Aquí está. Se ve delicioso. Norman, ¿quiere hacer los honores?
Dato curioso, ¿sabías que los poderes de Spider-Man son descritos antes de que siquiera la araña pique a Peter Parker? Si prestan atención durante la escena de la excursión en el museo, se darán cuenta que la guía habla sobre distintas arañas que tienen los mismos poderes que termina obteniendo Peter. La araña velena, de la familia de los esparácidos, tiene la habilidad de saltar y atrapar a su presa. Ahora tenemos a la araña tegenaria, de la familia de las tenícidas, género Cuculcania. Puede tejer una red en forma tubular cuyos hilos tienen una fuerza proporcionalmente igual al tipo de alambre de alta tensión que se usa en la construcción de edificios. La velocidad de conducción nerviosa es tan rápida que algunos investigadores creen que casi raya en la precognición. Una antelación al peligro, en otras palabras, es sentido arácnido. Un buen ritmo hace una buena combinación con los momentos lentos y calmados y los momentos rápidos y de acción, para hacer una especie de trama cohesiva que mantiene al espectador interesado. Claro, es posible hacer experimentos con esto, pero eso ya es otra historia diferente. Aunque en realidad, más importante que el ritmo de la película incluso, es el tono que vas a tomar con tu película. De nada sirve que tengas a los mejores actores del trabajo si tu trama está pegada a los cómics y el tono de tu película no está bien elaborado. Una vez más, Sam Raimi entiende esto y desarrolla un tono más alegre y confiado, a diferencia de todas las historias oscuras que tanto hemos visto últimamente. Raimi comprende que, al final del día, esta es la historia sobre un sujeto en un traje ajustado de rojo y azul que puede lanzar telarañas y trepar paredes. Sí es posible darle seriedad a la historia, pero no es tan necesario volverla algo deprimente. El Hombre Araña del 2002 tiene el tono perfecto para una película de superhéroes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo hace suficientemente serio y entretenido, con un balance perfecto entre los dos, lo cual lo hace entretenido incluso viéndolo en esta época. Películas como el reboot de 2012 o Batman contra Superman fracasan porque el tono que intentan utilizar está en constante lucha con los personajes que están tomando como base, además de tomarse demasiado en serio. Esto no quiere decir que no se pueda hacer una buena historia oscura con superhéroes, pero hay que entender que eso es más que solamente colores opacos o héroes con una moral cuestionable. El Caballero de la Noche funciona porque tenemos a los personajes principales establecidos con una moral más centrada, y por la propuesta que hace al meter al Guasón como un elemento caótico que surge de las acciones de Batman como luchador contra el crimen. No solo muerte y destrucción por el simple hecho de tener muerte y destrucción, tampoco intenta hacer la historia jamás contada, que realmente solo es la misma historia de la de Raimi, pero pintada con un azul oscuro. Hay una razón por la que tanta gente aún le encanta volver a ver las películas de Spider-Man de Raimi. Bueno, excepto la tercera, no hablamos de esa atrocidad por estos rumbos. No importa si te burlas de ella o de verdad te encanta, la película simplemente es disfrutable. Y a diferencia de las películas nuevas, tampoco se preocupa por crear un universo cinematográfico. Creo que el éxito de Marvel Studios ha dañado un poco nuestra capacidad de ver una historia contenida por sí misma. El Hombre Araña del 2002 nos recuerda que no necesitamos referencias extremas o establecer secuelas futuras para hacer que una película sea verdaderamente entretenida. De hecho, Deadpool es un gran ejemplo de esto en tiempos actuales. No me malentiendan, aprecio grandemente el esfuerzo de Mark Webb en Amazing Spider-Man 1 y 2 por tener a todos los fans de cómics contentos. Lo entiendo, y aunque he dicho puras cosas negativas de sus películas, también tienen elementos positivos. Como por ejemplo, efectos especiales mucho mejores. Digamos que los efectos especiales de la película del 2002 no han envejecido muy bien, que digamos. O también el hecho de tener actores jóvenes en el papel de adolescentes, haciéndolos un poco más creíbles como ese tipo de personaje. Y claro, los fans de los cómics les dirán que es más cercano al material original que las películas de Raimi. Pero todos estos positivos no quitan el gran problema que tiene The Amazing Spider-Man. Y ese es que es exactamente la misma historia que la película original, solamente que es menos disfrutable. ¿Tiene fallas la película del 2002? Por supuesto. ¿Es un poco ridícula a veces? ¡Claro! Pero a pesar de todo eso, Spider-Man sigue siendo una experiencia divertida sin importar en qué época la veas. Y al menos para mí, seguirá siendo la versión definitiva de este personaje. Sí, olviden que dije eso. Acabo de ver Civil War y definitivamente Tom Holland es el mejor Spider-Man. No hay competencia. Eso me pasa por hacer el video antes de ver la película. Carry on. Pero todo esto no es más que mi opinión personal, y estoy más que dispuesto a escuchar la de ustedes. Mientras tanto, yo soy su vecino amigable, el Film Renegado,
y espero verlos la próxima vez. ¡Hasta la próxima! En el internet lanza su increíble show. Mexicanos sin temor, los tacos son su pasión. Firme sin razón y racismo por doquier. Renegado tratará de reseñarlos por tu bien. Espectacular, espectacular, renegado. Espectacular, espectacular, renegado. Espectacular. Espectacular, espectacular, renegado. Espectacular, espectacular, renegado. Ay, qué feo canto. Algo me dice que Leslie Stevens era fan del taco satsu. ¿En serio dije eso?